noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bendición poder compartir este sábado y en medio del frío entre nosotros nos abrigamos un poquito, ¿no? Así que qué bueno es Dios que nos permite estar acá reunidos una vez más. Y bueno, bienvenidos nuevamente. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan este sábado y mandamos nuevamente un saludo a las personas que están allí conectadas por medio del Facebook Live. Gracias a los chicos que nos ministraron durante este tiempo. Gracias también a Fede por la oración, por la ministración. Y gracias también al equipo, ahí a Adri, a Vale, que han estado al tanto de todo, al equipo de bienvenida, a Maribel, Marita, a Lucy también, que nos estuvo ayudando. Gracias por su servicio y por ayudarnos a que la reunión de hoy sea posible. Así que bueno, bienvenidos a todos, ¿sí? Bien, estamos en el serie de la cierre en el serie de la cierre, ¿oyeron lo que dije? Estamos en el cierre de la serie Yo Soy Jonás, ¿sí? Una serie que personalmente, tengo que decirlo, ha sido de mucha bendición para mi vida, cada mensaje que he preparado, principalmente porque me ha confrontado con una realidad con la que muchas veces no me quiero encontrar, ¿no? No importa cuántos años tengamos de ser cristianos o cuántos años tengamos de asistir a una iglesia. Hemos mencionado esto durante las últimas semanas. Hay mucho de nosotros en un personaje como el de Jonás. Pero si lo analizamos no solo a nivel personal, sino a nivel de iglesia, ¿no? Siempre constantemente buscamos, sin darnos cuenta, ¿no? Ir en dirección opuesta a Dios. A veces somos indiferentes a la realidad, a nuestro entorno, producto de un adormecimiento espiritual en donde permanecemos como si nada. Mis hijas usan un dicho que ellas cuando me ven muy distraído dicen, papá está en un cumple, ¿sí? Y es como que capaz me hablan y yo estoy concentrado haciendo algo en el trabajo, no les presté atención y me dice, está como en un cumple, ¿sí? Muchas veces estamos así en la vida, ¿sí? A pesar de la descomposición social que vivimos, el mundo se cae a pedazos, nosotros simplemente seguimos durmiendo la siesta, seguimos en un cumple, ¿sí? Y eso es algo que padecemos mucho, como cristianos, como iglesia, y es necesario que la palabra de Dios constantemente nos recuerde nuestra misión. ¿Por qué estamos en la tierra como iglesia, como personas? ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero también es importante una serie como esta para que Dios nos ayude a despertar a través de su palabra y que podamos reaccionar y empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces el tema de hoy, el tema de cierre se llama así, punto de quiebre. Tiene que ver con una palabra de la cual se habla pocas veces hoy en día, seguramente porque tiende a provocar incomodidad. A nadie le gusta que se le mueva la silla de vez en cuando. Pero también creo que una de las razones por la que no hablamos con tanta frecuencia de una palabra como la que voy a mencionar en algunos segundos es porque probablemente a veces no entendemos la amplitud o el significado total de esta palabra, ¿sí? Y a veces tendemos a confundirla con otras cosas, pero es una palabra fundamental en el mensaje que nosotros compartimos, en el evangelio de Jesús que predicamos. Esta palabra tanto Jesús como Juan el Bautista la mencionaron al inicio de sus ministerios. Y Jesús prácticamente la puso de primero en su lista. De las primeras cosas que Jesús hizo, que Jesús mencionó, fue esta palabra. Y si Jesús la tenía en ese lugar, si era tan importante para él, probablemente nosotros tengamos que prestarle muchísima atención, ¿sí? Me refiero a la palabra arrepentimiento. Dice Jonás capítulo 3 versículo 5, este es el texto base del mensaje de hoy, y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. ¿Sí? No podemos hablar nosotros de una nueva vida en Cristo si primero no nos apartamos de nuestro mal camino, ¿sí? O del camino por el que íbamos anteriormente. Cuando nosotros abordamos una palabra como arrepentimiento, las preguntas que surgen muchas veces es, ¿y qué significa arrepentirse?
¿O de qué tengo yo que arrepentirme? Porque lo que muchas personas dicen es, yo no he hecho nada malo. Yo soy buena persona. Yo trabajo. Yo no le quito nada a nadie. Yo no me meto con nadie. Hasta de vez en cuando y cuando tengo la oportunidad ayudo a otras personas, ¿sí? ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿Qué hice mal? ¿Sí? De hecho, me llamó mucho la atención. Una vez estábamos Ira y yo teniendo una conversación con alguien. Esta persona nos preguntó a qué nos dedicábamos nosotros, ¿sí? Entonces, allí en medio de la conversación le dijimos que aparte de lo que hacemos profesionalmente, Irene como contadora, yo como diseñador gráfico, le mencionamos que ambos éramos misioneros y pastores, ¿sí? Y que estábamos acá pastoreando una iglesia que estaba comenzando y le contamos todo un poco de nuestra historia de vida. Sí, eso fue hace unos 3 años y medio, casi 4 años, estábamos recién llegando acá. Nosotros en ese momento rentábamos un apartamento acá cerca en el barrio Buceo. Y la persona que estaba hablando con nosotros se nos quedó mirando y nos dijo, sí, todo muy bien, solamente que están en el barrio equivocado. Me dice ella, tiene que ir a los barrios que son más carenciados, ¿sí? Donde hay más delincuencia, donde hay más drogas. Allí es donde necesitan a Jesús, nos dice, aquí nosotros estamos bien. Me dijo la señora. Bueno, no íbamos a entrar en una discusión ni nada por el estilo. Igual la seguimos viendo porque la teníamos muy cerca, sí, pero me llamó la atención el pensamiento, ¿no? El razonamiento, que por cierto es el que muchas personas tienen. Necesitan a Cristo los que viven solamente en una condición social de riesgo. Esos son los malos. Esos son los que necesitan a Jesús. Esos son los que necesitan cambiar, los que necesitan arrepentirse, piensan algunas personas. El asunto es que nosotros necesitamos a Cristo no solo por lo que hacemos, sino por lo que somos. Romanos 3, versículos del 11 al 12 dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Se trata de la condición de nuestro corazón, ¿sí? Y todos, indiferentemente de nuestra condición social, si es alguien que tiene mucho dinero, si es alguien que no tiene tanto dinero, si son altos, bajos, rubios, morenos, hombres, mujeres, con una profesión o sin una carrera profesional, todos necesitamos a Cristo Jesús. No solo para ser salvos, no solo para que nos sean perdonados nuestros pecados. Nosotros necesitamos a Cristo para cambiar la forma en la que nosotros vivimos en esta tierra, porque Jesús nos da propósito en la tierra. Nosotros no solo creemos en Jesús y esperamos a que un día nos toque partir de la tierra para ir al cielo. Hay vida abundante en Cristo y esa vida abundante nosotros la experimentamos desde que le conocemos a Él y estando acá en la tierra, aunque con aflicción, aunque con pruebas, pero Él prometió darnos vida en abundancia, ¿sí? Solamente Cristo nos permite experimentar eso. Pero para llegar a eso tenemos que apartarnos del camino que muchas veces elegimos caminar, tenemos que cambiar la dirección de nuestra vida y para ello tenemos que arrepentirnos. La pregunta es, ¿qué significa verdadero arrepentimiento? ¿Qué enseña la palabra de Dios sobre lo que es arrepentimiento? Los ninivitas, después de escuchar el mensaje de Jonás, dice que le creyeron a Dios y se arrepintieron. ¿Qué dice la palabra? Vamos a orar y continuamos. Papá, una vez más, gracias por esta reunión, Señor, que tu palabra que es viva y eficaz, cortante, Señor, como una espada de 2 filos, que esté llegando a esas partes sensibles en nuestro corazón, Dios. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, queremos escuchar tu voz y recibir este mensaje, Señor, con una actitud humilde, reconociendo, Padre, todo aquello que tú nos quieres mostrar en este tiempo. Renueva nuestras fuerzas, Dios, y que en este cierre de serie, Padre, analizando un poco más de este particular personaje Jonás, Dios, hayan sido muchos los aprendizajes y que tú nos estés ayudando después de esto, Padre, a ponerlos en práctica en nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos esté ayudando y dándonos las fuerzas, Dios, para ir en la dirección que tú quieres que vayamos, Padre, en este momento de nuestras vidas para cada uno de nosotros. Pedimos estas cosas, Dios,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a hacer un breve resumen nuevamente. Otra vez, yo sé que todos conocen la historia de Jonás, pero siempre es importante ponernos un poco en contexto. Como vimos la semana anterior, fue un tiempo para Jonás con el agua hasta el cuello, como consecuencia de sus malas decisiones. ¿Sí? Allí estaba batallando por su vida, la está pasando mal en el fondo del mar, lo arrojaron de la barca los marineros que viajaban con él, pero en medio de esa situación Dios dispone un enorme pez para tratar con Jonás. Y estando allí dentro, Jonás clama angustiado y Dios le responde. Dice Jonás 2:10, entonces el Señor le dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Me encanta este versículo porque me recuerda que esa es la autoridad del Dios al que nosotros adoramos, ¿sí? Dice que el Señor le dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme, ¿sí? Es maravilloso porque la creación, su creación, le obedece a Dios. Basta una orden para que cese la tempestad, basta una orden para que un pez haga lo que Dios quiere que haga, ¿sí? Qué lamentable que siendo nosotros portadores de la imagen de Dios, seamos muchas veces quienes más nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Gracias a Dios que como a Jonás constantemente nos da una nueva oportunidad, ¿sí? Dios le da esta nueva oportunidad y le da de nuevo la misma orden que le había dado anteriormente y que leímos en el capítulo 1. Ve a Nínive y predica este mensaje, ¿sí? Proclama el mensaje que te voy a dar. La gran diferencia es que en esta ocasión Jonás, en lugar de correr hacia Tarsis, dice el capítulo 3, versículo 3, que se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor, ¿sí? Como vimos en la primera charla hace 4 semanas, ya no sale corriendo hacia Jope buscando un destino que le alejara de Dios, que le hiciera sentir cómodo, que cumpliera con sus expectativas, sino que en esta ocasión Jonás escucha la voz de Dios y obedece y se va para Nínive, ¿sí? ¿Qué cambia en Jonás? ¿Qué pasó en un hombre como Jonás que ahora sí decide ir en la dirección correcta? Y aquí es donde tenemos que prestar mucha atención en la historia de este hombre, porque lo que pasa es muy interesante, ¿sí? Podría ser que en Jonás no haya cambiado absolutamente nada. Y aunque Jonás obedece a Dios, podría ser que Jonás haya continuado siendo exactamente la misma persona que se subió al barco huyendo hacia Jope. Solamente que ahora va hacia Nínive, pero podría ser que él siga siendo la misma persona. Quizá podría estar mostrando un falso arrepentimiento, ¿sí? ¿Cómo se mira una actitud de falso arrepentimiento? Jonás podría darnos un ejemplo de lo que falso arrepentimiento podría ser. En primer lugar, probablemente Jonás obedece porque está asustado por la experiencia que acaba de tener, ¿sí? Literalmente casi se muere en el mar. ¿Quién no va a tener miedo o susto después de semejante experiencia en el estómago de un enorme pez ahogándose, ¿sí? El asunto es que esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Hacemos las cosas porque estamos tan asustados de la experiencia que vivimos, pero cambiamos nuestra actitud temporalmente mientras las aguas se calman, ¿sí? No hay un arrepentimiento genuino, no hay un arrepentimiento del corazón. Es solamente mientras pasa la tempestad y cuando se calmen las cosas, capaz volvemos a lo de antes, ¿sí? Cuando ya todo se haya apaciguado. Es como cuando un niño, no sé, entra a la cocina y toca algo caliente que no debe tocar, o toca un tomacorriente, ¿sí? Rápidamente su reacción va a ser de dolor, de miedo o de susto y se va a alejar de allí. Pero si él no logra entender qué fue lo que ocurrió, si no logra entender que si sigue haciendo eso le va a provocar más daño y lo va a lastimar más, seguramente cuando se le pase el susto va a intentarlo de nuevo, ¿sí? Y nosotros a veces podríamos actuar igual. Voy a tratar mejor a mi esposa mientras se le va el enojo, ¿sí? Y andamos ahí como asustados porque se nos enojó la señora en la casa.
Pero cuando se calma la tempestad, volvemos a las mismas actitudes, a las mismas arrogancias, al mismo maltrato. Mejor voy a empezar a ser puntual en el trabajo mientras se le olvida el enojo a mi jefe, ¿sí? Mientras se calma el problema en el trabajo. Pero no hay un cambio de actitud, un cambio genuino en el corazón que nos lleve a ser más responsables en el trabajo. Mejor voy a empezar a ir a la iglesia para que Dios me saque de nuevo de esta, ¿sí? Pasa la tempestad, se apaga el incendio y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de la iglesia. Muchas veces esa es nuestra actitud, ¿sí? Actuamos porque estamos asustados nada más, pero se calman las aguas, pasa la tempestad, salimos del estómago del pez, hacemos lo que tenemos que hacer y cuando todo se calma, regresamos al mismo lugar del cual Dios nos rescató, ¿sí? Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento genuino. Pasa la crisis y todo vuelve a lo de antes, ¿sí? Jonás probablemente, y esto también es importante, probablemente obedece porque siente algo de remordimiento por su conducta anterior, ¿sí? Quizás siente culpabilidad por el desastre en la barca, por la situación que le hizo pasar a los marineros en ese momento. En cierta manera siente que le debe algo a Dios por haberlo rescatado de la profundidad del mar. Y entonces, como para igualar la balanza y empatar el juego, entonces se va para Nínive, ¿sí? Sale corriendo para Nínive. Esta también es la mentalidad de muchas personas que buscan hacer algo para Dios como para querer calmar lo que hay en la conciencia, ¿sí? Como para querer aquietarla, ¿sí? Es como que piensan, sé que hice algo que no debía hacer, entonces voy a hacer algo bueno para Dios y así voy a equilibrar las cosas, ¿sí? Así voy a darle equilibrio a la balanza. Pero eso no es arrepentimiento tampoco. En primer lugar, porque pone la esperanza en mis fuerzas, en lo que yo puedo hacer, en lo que nosotros podemos hacer para evitar el enojo de Dios. Pero en realidad eso es algo que solamente Cristo pudo hacer en la cruz. Nosotros no tenemos que aplacar ningún enojo porque Cristo ya lo recibió todo en la cruz. Nosotros no tenemos que intentar hacer obras para apaciguar a Dios. Jesús sufrió todo el castigo por nosotros en la cruz. Primera de Juan 4:10 dicen, escuchen esto, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y en el versículo 17 y 18 de ese mismo capítulo de Primera de Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado por el amor. Nosotros no tenemos que estar buscando hacer cosas para intentar hacer que Dios ya no esté enojado con nosotros. Eso lo hizo Jesús en la cruz. Nosotros solamente ponemos nuestra esperanza en Cristo Jesús. No tenemos por qué pasarnos la vida haciendo cosas, ¿sí? Para intentar justificarnos delante de Dios, porque Cristo es quien nos justifica. Eso no es arrepentimiento, ¿sí? Pero además este falso arrepentimiento, si bien nos lleva a hacer lo que Dios nos pide, a veces lo hacemos con una actitud incorrecta, no para agradar a Dios, sino como para salir del paso, ¿sí? Para terminar esto que sé que Dios me pidió que hiciera. Jonás 3:4 dice que Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo en un día, ¿sí? Recorrió Nínive en un día. Lo extraño es que la Biblia dice que Nínive era una ciudad enorme, de más o menos 120,000 habitantes, y algunas versiones dicen en este mismo versículo que para recorrerla por completo se necesitaba un mínimo de 3 días, y Jonás lo hizo todo en un día. Algunos dicen, bueno, es que eso fue un milagro de Jonás. Yo creo que más bien Jonás estaba apurado, ¿no? Por salir de Nínive rápido y olvidarse de la tarea que Dios le había encomendado. Eso no es arrepentimiento. Y número 3, probablemente Jonás obedece porque Dios le dio una orden y punto, ¿sí? Como cuando le dices a un hijo que tiene que hacer algo y lo hace no porque quiere, sino porque no tiene opción, ¿sí? Si no arregla el cuarto, no hay fin de semana con amigos. Y ahí van los hijos a ordenar el cuarto. Se ríe. Sí, y así me imagino a Jonás, no tiene otra opción, ¿sí? Dios tiene autoridad sobre Jonás. Y a pesar de la desobediencia de Jonás,
Dios tiene un propósito para Jonás y está determinado a cumplir ese propósito. Muchas veces queremos huir del plan de Dios para nosotros, pero Dios es tan bueno, aunque nosotros no nos demos cuenta y no lo reconocemos a veces. Dios es tan bueno que constantemente nos está llevando a hacer su voluntad, ¿sí? Sus planes para nosotros, simplemente porque son mejores que los nuestros. Pero lo hacemos y no necesariamente significa que hubo arrepentimiento. A veces podríamos estar haciendo algo que Dios planeó para nosotros, pero no necesariamente queremos hacerlo, ¿sí? Lo hacemos porque no tenemos otra opción. Y Dios a veces permite que nosotros cumplamos sus propósitos. Pienso, por ejemplo, en el pueblo judío que asesinaron a Cristo Jesús, lo crucificaron. Ellos pensaron que estaban obstruyendo el plan de Jesús, que estaban impidiendo que el ministerio de Jesús continuara en la tierra. Ellos pensaban que con eso estaban terminando con eso de una vez, ¿sí? Pero en realidad ellos estaban siendo usados por Dios para llevar a cabo el plan de Dios en la tierra. Pedro dice en Hechos 2:23, refiriéndose a la muerte de Cristo: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Dios estaba al control, siempre estuvo al control. Ellos creían que estaban haciendo algo bueno para Dios porque no podían reconocer en Jesucristo al Hijo de Dios. Y aunque fueron instrumento en manos de Dios para llevar a cabo el plan de Dios, su corazón seguía endurecido como una roca, ¿sí? Podríamos estar haciendo cosas para Dios y nuestro corazón seguir endurecido como roca, sin habernos arrepentido de absolutamente nada, ¿sí? Simplemente a veces nuestra obediencia es más una ceremonia externa que un acto genuino que brota del corazón, ¿sí? Al final de cuentas nosotros no podríamos decir ¿qué pasó con este hombre Jonás? ¿Sí? La Biblia no dice mucho al respecto. Sabemos que después de predicar en Nínive y ver cómo el pueblo se arrepentía, Jonás continuó enojado con Dios, molesto con Dios por la misericordia que Dios tuvo de los ninivitas, ¿sí? Y a la larga obedeció Jonás. Pero su corazón esperaba que después del mensaje que él predicó nadie se arrepintiera, y seguro quería deseando que Dios enviara castigo y destrucción sobre Nínive. Dice Jonás 4 del 1 al 3, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse, así que oró al Señor de esta manera. Vean que el tipo de oración que puede llegar a ser una persona. Señor, esto no era lo que yo decía, no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida, prefiero morir que seguir viviendo. ¿Sí? Yo veo en Jonás la misma actitud arrogante, religiosa, orgullosa, indiferente que había mostrado antes de subirse al barco en Jope. El barco que lo iba a llevar a Jope, incluso cuando estaba en el barco, es la misma actitud, aún después de haber hecho lo que Dios le pidió que hiciera. ¿Sí? Por eso es que cuando alguien dice que si alguien es castigado por Dios va a cambiar su estilo de vida, eso no tiene sentido, porque no es un castigo lo que transforma a alguien, son encuentros con Jesús lo que transforman las vidas de las personas. Así que cuando veas a alguien que está alejado de Dios, que está apartado de Dios y que te parece demasiado pecador, no ores pidiéndole a Dios que lo castigue para que se arrepienta. Ora a Dios y pídele que tenga un encuentro con Jesús que le transforme la vida. En eso creemos con nosotros, en Jesús transformando nuestras vidas, ¿sí? Pero leo esta historia de Jonás y veo tanto de nosotros, ¿sí? Hacemos algo que Dios nos pide hacer, estamos convencidos, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere que haga, pero si el resultado no es el que yo espero, regreso a las mismas actitudes y conductas que tenía antes.
Y a veces hasta intentamos, ¿sí? Porque solo son intentos. Intentamos de cierta forma manipular a Dios. Dios, si no haces lo que yo quiero, entonces regreso a mi estilo de vida anterior. Dios, si no respondes como yo espero, entonces yo no cambio. Dios, si no me das lo que pido, entonces me enojo, ¿sí? Otra vez, no sabemos cuál es el fin de la historia con Jonás. La Biblia solo dice que permaneció sentado abajo de un árbol renegando contra Dios, deprimido al punto de querer morir solo porque Dios no hizo lo que él quiso, ¿sí? Lo que sí nos dice la Biblia, y esto es hermoso, es que a pesar de Jonás, Nínive entendió el mensaje, ¿sí? Y desde la persona más humilde hasta el rey más poderoso, desde el más joven hasta el más viejo, hombres, mujeres, niños, todos se arrepintieron y se apartaron de su mal camino, ¿sí? Eso es hermoso porque vemos el corazón compasivo de Dios con un pueblo que no creía ni siquiera en Dios, ¿sí? Un pueblo malvado. Y vemos el corazón paciente, amoroso, misericordioso de Dios a pesar de la actitud de Jonás, ¿sí? ¿Qué es verdadero arrepentimiento? Y aquí es donde hago una conexión con el título del mensaje. Se le conoce como punto de quiebre o punto de inflexión a ese momento crucial que marca un antes y un después. Puede ser en diferentes ámbitos, ¿sí? Por ejemplo, en matemática, no sé si a alguien acá le gusta la matemática. En matemática, el punto de inflexión o punto de quiebre es ese momento en el que una función cambia de tendencia. Yo no entiendo mucho, pero por lo que investigué, porque estuve leyendo, es el momento en que una curva o una línea cambia su sentido y pasa de ser descendiente a ser ascendente, o viceversa, ¿sí? En el ámbito empresarial, punto de inflexión es el momento en la vida de un negocio en el que cambia sus fundamentos y cambia la forma en la que este negocio había venido operando por mucho tiempo, ¿sí? Puede ser a raíz de una estrategia pensada, que van a haber cambios en esa empresa, pero también podría ser a raíz de una crisis. Pero en la vida, sí, en nuestra vida, un punto de quiebre o un punto de inflexión es cuando a partir de determinada circunstancia nosotros tomamos decisiones que van a cambiar el curso de nuestra vida, ¿sí? Que van a traer consecuencias para nuestras vidas, ya sean buenas o malas, pero que indiferentemente van a cambiar el curso de nuestra vida. Es como cuando te subes a una montaña rusa. ¿Sí les gustan las montañas rusas? ¿Bastante o no? A mí no me gustan tanto, pero me he subido a algunas montañas rusas. Y es esa sensación de que te subes al carrito, bajas el cinturón, te lo colocas, te abrochas, empieza a moverse el carrito y dices, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me subí a esto? Sí. Y ya no hay marcha atrás, ya no le puedes decir al encargado que la pare para que te puedas bajar, ya te toca ir y disfrutar el viaje, ¿sí? Al final de cuentas, la perspectiva que tienes de montañas rusas va a cambiar o va a ser la mejor experiencia de tu vida para siempre, o no vas a querer ver más en tu vida una montaña rusa, ¿sí? Los ninivitas, cuando creen en el mensaje, experimentan ese punto de quiebre en sus vidas, ¿sí? Ese punto de quiebre que les lleva a experimentar el amor, la gracia, la misericordia y la compasión de Dios, a un punto en el que Dios dice, no voy a destruir la ciudad, ¿sí? Punto de quiebre, escuchen esto, punto de quiebre es ese momento en el que cambia el patrón con el que se viene haciendo algo, ¿sí? Cambian nuestros hábitos, cambian nuestras actitudes, cambian la forma en la que nos relacionamos con los demás, cambia la manera en la que vemos las cosas, cambian nuestras motivaciones, cambia la forma en la que nos relacionamos con Dios. Y probablemente uno de los puntos de quiebre más importantes en la vida de todo ser humano es cuando hay un arrepentimiento genuino que nace en lo profundo de nuestro corazón, porque representa un cambio real y duradero de dirección en nuestras vidas. Un punto de quiebre en nuestra vida que nos lleva a arrepentimiento va a ser un cambio en nuestra vida que no va a ser temporal, es un cambio en nuestra vida que no va a ser emocional, es un cambio en nuestra vida que no va a ser circunstancial, sino que va a perdurar a pesar de las dificultades. Es un cambio que va a perdurar a pesar de las tormentas, a pesar de que las cosas muchas veces no salen como nosotros las planeamos, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, esta palabra como tal se deriva de una palabra en griego que es metanoia, y esa palabra metanoia lo que significa es cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad lo que significa arrepentimiento. Nosotros no nacemos, digamos, biológicamente cristianos. No existe un tipo de sangre que sea cristiano positivo, ¿sí? O salvación asegurada, ¿sí? Eso no existe, ¿sí? Seguir a Cristo es una decisión personal. Cada uno de nosotros debe tomar esa decisión de seguir a Jesús. No somos cristianos porque nuestros padres fueron cristianos. No somos cristianos por asistir a una iglesia. Seguir a Jesús es una decisión personal. Y para que eso ocurra, para que ese momento ocurra, debe haber un metanoia en nosotros, ¿sí? Tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar que nos lleva a reconocer con humildad que nos alejamos de Dios, que nos lleva a reconocer que necesitamos a Dios y que nos lleva a reconocer que nosotros no podemos vivir sin Dios. Y allí en ese momento es donde se produce ese cambio que afecta la totalidad de nuestro ser, ¿sí? Y este es el punto de quiebre más importante, ¿sí? Es el momento en que mi mente cambia, se abren mis ojos a un montón de cosas que antes no entendía. Me arrepiento de corazón y decido entregarle mi vida a Jesús, ¿sí? Y el patrón de mi vida empieza a cambiar. Cambia el patrón de mis hábitos, probablemente algunos malos. Empiezan a sanarse nuestras heridas. Empiezo a tomar mejores decisiones. Dejo de vivir aferrado al pasado. Dejo de vivir aferrado a los fracasos, incluso a los éxitos, porque hay personas que se estancan en un éxito y ya no siguen más en la vida, a pesar de que tienen potencial y Dios quiere usarlos en mucho más, ¿sí? Pero se rompe por completo el patrón de cómo veníamos viviendo nuestra vida y le damos paso a algo totalmente nuevo. Pero eso solo ocurre cuando hay un cambio de mentalidad, cuando hay un metanoia en nosotros, ¿sí? R.C. Sproul, un autor y teólogo, escribe en un libro que se llama ¿Qué es el arrepentimiento? Sproul escribe lo siguiente, preste atención porque es hermoso. Dice Sproul, antes de que el pecado entrara al mundo, hubo un tiempo en el que toda la raza humana, representada por Adán y Eva ante Dios, gozaban de perfecta comunión con Él. Pero perdimos el paraíso cuando nos alejamos de Dios. Y cada persona siguió su camino. Así que hoy en día, cuando hablamos de arrepentimiento, es apropiado pensar en ello, escuchen, como un regreso a casa, un retorno a donde estábamos originalmente, en la presencia de Dios, en comunión con Dios y en sumisión a Dios. Arrepentimiento es un llamado al retorno, es un llamado a volver a casa, ¿sí? Me destruye el corazón leer algo como esto, ¿sí? Arrepentimiento es ese momento en nuestra vida en donde nos damos cuenta que hemos estado conduciendo en la dirección opuesta y no nos queda otra más que pisar los frenos con fuerza y girar para tomar la dirección correcta en nuestra vida, ¿sí? Es hermoso. Porque donde muchos ven el arrepentimiento como una forma de asustar a las personas y convencerlas de que hagan cosas, ¿sí? Arrepiéntete, pecador, para que Dios no te castigue. Arrepiéntete para que no venga fuego sobre tu vida. La palabra de Dios me muestra el arrepentimiento como ese punto de quiebre en el que emprendemos nuestro camino de regreso a casa. Eso es arrepentimiento. Es el día en que mi mente cambia, yo decido regresar a mi hogar con mi Padre, en comunión con Él, en obediencia a Él. Es hermoso, es maravilloso. Sin embargo, es importante saber algunas cosas también. Voy a mencionarlas muy brevemente. Número uno, arrepentimiento no significa perfección, ¿sí? Cuando hay ese metanoia, cuando yo me arrepiento, no significa que saltamos instantáneamente una vida perfecta, ¿sí? Al contrario, seguramente es cuando más tentados vamos a vernos y cuando más oposición vamos a encontrar. Escuche, porque nosotros somos valiosos para Dios, lo somos para nuestro enemigo también, ¿sí?
Y cuando estamos lejos de Dios, cuando vamos en la dirección contraria, cuando vamos hacia Tarsis, hacia Tarsis, a Satanás no le importa lo que hacemos porque estamos haciendo lo que a él le agrada, ¿sí? A él le place ver cómo nuestras vidas se destruyen, cómo nos revolcamos en el fango, ¿sí? Pero cuando empezamos a vivir vidas que honran a Dios, cuando cambiamos la dirección de hacia donde nos dirigimos y decidimos ir en la dirección correcta, no podemos esperar un camino libre de obstáculos. Lo que arrepentimiento significa es que desde ese momento, ¿sí?, nuestra vida va a tomar una dirección distinta y ese regreso a casa se da de forma gradual. Y en el proceso Dios va moldeando nuestro carácter y transformando nuestro corazón. Pero es Dios quien está haciendo la obra en nosotros, ¿sí? Arrepentimiento no significa perfección, pero es importante saber que arrepentimiento es algo que obra el Espíritu Santo en nosotros. Arrepentimiento es una actividad de la gracia de Dios en nosotros, ¿sí? Esto es importantísimo, porque una de las frustraciones más grandes del ser humano es vivir intentando cambiar personas. Y una vez alguien me dijo, yo no voy a la iglesia porque desde que entro ya me están queriendo cambiar. No hable así, no se ponga esto, no diga lo otro, no vaya a este lugar. Siempre estamos queriendo cambiar a las personas, ¿sí? La Biblia enseña que es el Espíritu Santo quien le da vida a nuestra alma. Y el fruto de esa obra del Espíritu es un arrepentimiento sincero y genuino desde lo más profundo del corazón. Efesios 2 del 1 al 4 dice lo siguiente: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En ese tiempo, dice el 3 en la parte B, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos, esta palabra me encanta, éramos antes de Cristo objetos de la ira de Dios. 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Sí? No soy yo quien decide levantarse de la muerte espiritual, de la muerte producto de los pecados, ¿sí? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Yo no puedo hacer que alguien se arrepienta. Yo no puedo hacer que alguien tenga un metanoia. Yo no puedo hacer que alguien cambie su mentalidad. Yo no puedo hacer que alguien cambie la dirección de su vida. Yo no puedo hacer que alguien tenga un punto de quiebre que lo lleve a una relación con Jesús. No puedo hacerlo ni siquiera en mí mismo. No puedo hacerlo en otras personas. Podemos influir, sí. Claro que podemos influir. Somos sal y luz y es lo que hemos estado hablando. Pero el resultado es el Espíritu Santo. Y a nosotros nos toca descansar en que Dios tiene sus tiempos perfectos, ¿sí? Sigamos orando, sigamos modelando con nuestra vida los valores del reino. Sigamos testificando de Cristo Jesús con nuestro estilo de vida. Sigamos amando, sigamos abrazando, sigamos hablando la verdad sin temor pero con respeto. Sigamos dispensando gracia, sigamos siendo sanadores de vida, sigamos consolando a quienes lloran, a quienes sufren, pero no podemos cambiar las vidas de las personas. Esa es una obra del Espíritu Santo nada más. Nosotros descansamos en lo que Dios está haciendo en nosotros y en las personas que amamos también, ¿sí? Y número 3, con este cierro le pido a Dios si me ayuda. Arrepentimiento verdadero da como resultado un cambio de comportamiento, ¿sí? Mateo 3:8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, ¿sí? Es Juan el Bautista enfatizando la importancia no solo de un arrepentimiento que se expresa con palabras, sino un arrepentimiento que se evidencia en el exterior, ¿sí? Y esto tiene que ver con las decisiones que yo voy a seguir tomando día a día como resultado de la obra del Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? Porque Dios nos da libre albedrío también para tomar decisiones. Cada día yo elijo. Y esto estamos viéndolo los miércoles en el espacio de raíces. ¿Qué tipo de decisiones estoy tomando yo? ¿Sí? El texto base de hoy tiene que ver precisamente con la evidencia
del pueblo ninivita como fruto de su arrepentimiento. Dice el 3:5 que los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto. Se vistieron de luto en señal de arrepentimiento, ¿sí? Esto era común para el pueblo de Israel. Cuando ellos se arrepentían, lo normal era que ellos lo externaran, lo mostraran de alguna forma, ¿sí? Individualmente o colectivamente como pueblo. Entonces hacían ayunos, usaban cierto tipo de ropas que eran como diferentes, un poco más ásperas o un poco más incómodas, ¿sí? Se esparcían cenizas sobre su frente o sobre su ropa, entonaban cierto tipo de cánticos específicos, hacían oraciones específicas, todo como señal exterior de lo que había ocurrido en su interior, ¿sí? El asunto es que muchas veces se quedaba en lo exterior, se quedaba en eso, ¿sí? En rituales, en tradiciones, en costumbres, en listas de cosas por hacer, ¿sí? Y una vez que su tristeza desaparecía, una vez que Dios los perdonaba y les libraba de las consecuencias, con mucha frecuencia este pueblo se apartaba de nuevo de Dios y se entregaba de nuevo a los ídolos otra vez. La pregunta para nosotros hoy es: ¿cómo demostramos verdadero arrepentimiento más allá de mis palabras? Más allá de decirle a alguien de mi familia o de decirle incluso a Dios mismo: sí, Señor, yo cambié, perdóname. Más allá de una oración, más allá de alguna buena obra, más allá de venir a la iglesia, ¿cómo demostramos arrepentimiento genuino? ¿Sí? Un arrepentimiento que nace en el corazón, un arrepentimiento que surge en el interior de nuestro ser a partir de una fe genuina en Jesús y de un despertar provocado por el Espíritu Santo. No solo siente tristeza en su corazón por haber pecado contra Dios, por haberse apartado de Dios, sino que va a tomar tan en serio las consecuencias de sus decisiones, que indudablemente van a haber cambios en su forma de vivir, ¿sí? Cambio de mentalidad, metanoia, arrepentimiento genuino del corazón, se refleja en un cambio en nuestra forma de vivir. Yo tengo que tomar decisiones cada día que honren a Dios. En lo público sí, pero como hemos mencionado, en lo íntimo también. En lo privado, donde nadie me ve. ¿Cuáles son las decisiones que yo estoy tomando cada día que reflejan en mí un corazón arrepentido? ¿Sí? Y probablemente en nuestro peregrinar como cristianos a lo largo de nuestra vida, muchas veces vamos a caer arrepentidos delante de Dios. Señor, perdóname, Padre. Perdóname, Señor, porque me volví a equivocar. Volví a tomar ese camino, Señor. Volví a tomar esa decisión. Volví a lidiar con este mismo problema. Volví a tropezarme con la misma piedra, ¿sí? Jonás, aunque fue obediente en esta segunda oportunidad y aunque tuvo mucho éxito en su misión, ¿sí? Todo un pueblo se arrepintió. ¡Wow! Pero parecía ser que en su mente y en su corazón continuaba siendo el mismo Jonás. Nuevamente, la historia de Jonás, o al menos lo que el libro de Jonás dice, es que termina amargado, reclamándole a Dios, peleando con Dios, deprimido, ¿sí? Pero los ninivitas, los que eran paganos para Jonás, los que no merecían el mensaje de Dios, ellos se arrepienten y adoran al Dios y empiezan a externarlo con una forma diferente de vivir, ¿sí? Ni siquiera lo hicieron esperando alguna recompensa de parte de Dios. Simplemente se dieron cuenta de la maldad en sus corazones y comprendieron la misericordia de Dios por cada uno de ellos, ¿sí? Dicen los versículos del 8 al 9 que el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos, ¿sí? Es dejar de ir en una dirección para empezar a caminar en otra dirección. Y esas direcciones a veces son totalmente opuestas. Dice el 9, ¿quién sabe? Ellos no lo hicieron por esto, pero dice, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer
y aplaque el dolor de su ira y no perezcamos. No lo hicieron esperando esto. Podría ser que en su obediencia Dios los sorprendiera así con un cambio de opinión, pero su arrepentimiento era simplemente porque estaban tan conscientes de quiénes eran, ¿sí?, de la maldad que había en ellos. Dice el versículo 10, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Qué bueno es nuestro Señor, ¿no? Qué misericordioso es nuestro Padre, ¿sí?, para cada uno de nosotros. Segunda de Crónicas 7, versículo 14, y con este versículo cierro, dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Cuál es esa tierra que nosotros tanto anhelamos ver restaurada en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cuál es? Dice: perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Cuál es esa tierra que tanto le estamos pidiendo al Señor hoy ver restaurada en nuestras vidas? La familia, un matrimonio, la empresa, las finanzas, la salud, la carrera profesional, el trabajo, alguna lucha personal de años con el carácter, con alguna adicción sexual, con alguna adicción al juego, alguna sustancia. Serán las inseguridades, será la baja autoestima, la culpa, la poca capacidad para confiar en Dios y en las personas. Cristo Jesús es el punto de quiebre. Cristo Jesús es el punto de inflexión que cambia por completo el curso de nuestras vidas. Y solo cuando nosotros caemos rendidos ante Él, de rodillas delante de Él, reconociendo su amor, su gracia, su misericordia por nosotros y poniéndolo como Señor de nuestras vidas, pero realmente: Cristo, quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que gobiernes mi casa. Quiero que gobiernes mi familia. Quiero que gobiernes mi trabajo. Quiero que gobiernes mi profesión, mis dones, mis talentos. Quiero que gobiernes mi tiempo, mis recursos, todo lo que tú me has dado, todo lo que soy, Señor. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. En ese momento, la dirección cambia y empezamos a ver tierras sanadas, tierras restauradas por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor. Les invito a que se pongan de pie para terminar este tiempo orando. Yo quisiera pedirle a algunos miembros del equipo, tal vez a Marita y a Fede, que si pueden estar por el lugar orando por las personas también, con mucho respeto, orando por alguien que así desee que estemos orando por él en este tiempo, alguien que reconoce su debilidad hoy, que reconoce su circunstancia. No tiene que compartirla, simplemente abrir su corazón delante de Dios y decirle: papá, yo quiero que sanes mi tierra, Señor. Tú conoces, Dios, cuál es esa tierra, Señor, que necesita ser sanada, Dios, que necesita ser restaurada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo le invito a que este sea un tiempo en el que, como acto de humildad, pero también de adoración y de humillación delante de Dios, porque dice el texto: quien se humilla y ora, como un acto de rendición total delante de Dios, usted se sienta en la libertad de levantar sus brazos al cielo y que oremos juntos en este tiempo, ¿sí? No tiene por qué sentirse avergonzado. Todos en este lugar tenemos quizá una tierra que necesitamos que sea sanada, que necesitamos que sea restaurada. Necesitamos ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, con alguna lucha que tenemos. Y este es un buen momento para entregarle eso a Dios y decirle: Padre, sana mi tierra en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Dios. Te lo suplicamos, Señor. Te pedimos ahora, papá, que nos ayudes, Padre, a arrepentirnos, Dios, de aquello que tengamos que arrepentirnos en este tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos inquiete de tal forma, Señor, que no tengamos otra opción, papá, más que caer de rodillas delante tuyo, Señor, reconociéndote que te necesitamos como Señor de nuestras vidas, Padre.
Que se dé ese punto de quiebra en nosotros, Señor. Ese cambio de mentalidad, Señor. Ese cambio de dirección en nuestras vidas que nos lleva a ponerte como Rey y Señor, como Rey y Salvador. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús, papá. Te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos, Padre. No queremos seguir, Padre, haciendo las cosas temporalmente, papá, mientras se calman las aguas, mientras salimos del problema, mientras llega la ayuda, Padre, y pasa la tempestad. No, Señor, queremos que haya un cambio genuino y real en nuestras vidas, que dure para siempre a través de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de la lluvia, a pesar del fuego, a pesar de la tempestad. Te lo pedimos, Padre Santo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Y toda persona, papá, que hoy necesite sentirse libre de algo que le ha estado oprimiendo, Señor, que necesite ser libre de algo, Señor, que ha estado sintiendo, lo tiene aferrado, amarrado en un lugar, atado, Señor, que no le deja avanzar, que no le deja continuar. Aquello, Padre, que le roba el sueño en las noches, aquello que le saca la paz, que le lleva a depresión, que le provoca ansiedad, Señor, aquella lucha, te pedimos hoy en el nombre de Jesús que tú estés sanando, Señor, que tú estés restaurando esos corazones, Señor, que tú estés llevando a cada persona a tener un encuentro personal con Jesús, esos encuentros que transforman vidas, Padre Celestial. Te lo rogamos en tu poderoso nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo esté obrando hoy en cada uno de nosotros, Señor, en nuestras familias, en los que estamos acá, Señor. Tú eres el invitado de honor en este lugar, Padre. Haz con nuestras vidas, Señor, lo que tengas que hacer, papá, pero no queremos seguir yendo en esa dirección por la que habíamos estado transitando, Señor. Ya no más, Padre. Hoy tomo la decisión, Señor, de darle un giro a mi vida, Padre, y empezar a caminar en la dirección correcta. Que Cristo sea ese camino, Señor, que me lleva de regreso a mi hogar, que me lleva de regreso a mi casa, Señor, y donde puedo estar en paz, tranquilo y confiado en los brazos de nuestro Padre, Señor. Gracias, Padre, una vez más por esta reunión. Gracias por esta serie, Señor. Te amamos, Dios. Te damos gracias por tu amor por nosotros, por tu misericordia por nosotros. Oramos que salgamos de este lugar, Señor, renovados, papá, con la confianza y la convicción de que la obra que iniciaste en cada uno de nosotros y de aquellos que amamos, papá, la irás completando, Señor, hasta el día de Cristo Jesús. Pedimos estas cosas en tu poderoso nombre, Padre Santo. Oramos. Amén. Bendiciones, iglesia. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición tanto como lo fue para nosotros. Queremos invitarte a que nos sigas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, que te suscribas y que puedas compartir también los mensajes que has escuchado. Te queremos muchísimo, estamos muy contentos y muy animados de que formes parte de Vida Abundante Uruguay. Y también esperamos que tengas una bendecida semana. Chao.